Este tema 2 es la vida espiritual de los ministros extraordinarios, ¿no?, de la Sagrada Comunión. Bien, hermanos, este tema ya lo habíamos visto en el pasado año. Si ustedes han sido un poco meticulosos, han entrado a YouTube, van a encontrar el video. Y hemos hablado sobre la espiritualidad, ¿no?, de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pero por supuesto, en esa vez habíamos abordado el tema de la espiritualidad desde otro contexto, ¿sí?, que no lo vamos a repetir. Entonces, hoy abordaremos elementos esenciales de lo que implica la espiritualidad cristiana, ¿sí?, que nos ayuden realmente a determinar si lo que realizamos, ¿no?, es realmente, o lo que vivimos, es realmente una espiritualidad o no. ¿En qué nos puede ayudar? Porque la espiritualidad es la fuente, ¿no?, de donde nos viene el Señor, ¿sí? Y por supuesto, también viene del encuentro que tenemos nosotros con el Señor día a día, ¿sí? O sea, la esencia de la espiritualidad, en el fondo, es muy sencilla, ¿no? Es la oración. O sea, sin la oración, nuestra vida carecería de sentido. O sea, la iglesia sin la oración no tendría sentido tampoco. El hecho mismo de estar aquí reunidos, ¿sí?, es la oración lo que nos une, ¿sí? Hay algo en común que nos une, ¿sí? Entonces, toda la esencia de nuestra vida está en torno a la oración, ¿sí? Nos levantamos en oración y terminamos, ¿no?, con la oración. Toda nuestra vida está enraizada en la oración, ¿sí? Entonces, pero yo esta noche no voy a hablar tanto de la oración, sino de aquella esencia que hace la espiritualidad cristiana. Para ello voy a coger el Salmo 62. Ahí lo tienen en la presentación. Y nos vamos a encontrar con este precioso salmo. En la vida espiritual de la iglesia adulta, dice, yo tengo algunas anotaciones aquí, que no puede faltar este salmo, que es el primer salmo de la primera semana del Salterio, ¿sí?, de la liturgia de las horas. Este salmo, más el cántico de Daniel, ¿no?, en el capítulo 3, más el Salmo 149, son los tres salmos que se repiten con más frecuencia a lo largo de todo el año litúrgico, hermanos. Por ejemplo, en la semana que va de la Pascua y los 8 días siguientes, que se llama la octava de Pascua, hemos rezado todos los días los salmos del primer domingo de Pascua, que corresponden a la primera semana. ¿Y cuáles son esos salmos? El Salmo 62, el Cántico de Daniel y el Salmo 149. Entonces, estos salmos son importantísimos para la vida cristiana. Entonces, ¿pero por qué la iglesia ha colocado el Salmo 62 para que lo recemos constantemente? Esa es la gran pregunta. El Salmo tiene como 4 estrofas, ya lo vamos a llamar así. Yo solamente he transcrito el primero y el último, ahí en la presentación. Entonces nos va a ayudar lo siguiente, porque ¿qué dice el Salmo? Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Qué precioso salmo, hermanos. De verdad, yo cuando lo escucho, cuando lo rezo, yo me quedo de verdad atónito con este salmo, porque hace algunos años yo no lo entendía muy bien. Cuando yo había empezado, lo digo un poco por experiencia, cuando empecé a rezar la liturgia de las horas, no lo entendía mucho. Y siempre decía, ¿no?, ¿por qué repite tanto estos salmos, no? Porque en celebraciones importantes, la liturgia te vuelve a enviar al primer domingo del Salterio. Entonces tienes que volver a rezar con el Salmo 62, el Cántico de Daniel y el Salmo 149. Pero a lo largo de los años he ido descubriendo la belleza de este salmo. Y ahora viene bien para nosotros porque tiene que ver con la espiritualidad. El salmo empieza diciendo, ¿verdad? Oh Dios, oh Dios, qué precioso, ¿verdad? Oh Dios, es una exaltación. Es una exaltación. ¿Exaltación de qué? ¿No? Exaltación del alma y del cuerpo. Es decir, la primera actividad que uno hace cuando amanece, cuando se levanta,
es la exaltación. Este primer verso de este salmo hace relación a la oración de la mañana. La oración de la mañana en la liturgia de las horas se llama las laudes. Y la oración de la tarde o de la noche se llama las vísperas. Entonces, este salmo lo tiene todo. Entonces, esta primera parte hace referencia justamente a esa parte, al despertarse. Y la primera palabra que sale de la boca del hombre, que somos tú y yo, es oh Dios. Es decir, una exaltación, una admiración. ¿Por qué? Por la inmensidad, la grandeza de ¿qué? De nuestro Creador. Es el alma, ¿verdad?, que se levanta y se pone en contacto con Dios y exalta el nombre sublime de Dios mismo. Por eso es tan importante para nosotros rezar, sobre todo como ministros extraordinarios de la comunión. En nosotros no puede faltar la oración. Si podemos rezar laudes todos los días hay que rezar laudes. La Iglesia nos invita a rezar laudes, no solamente dice, el catecismo lo dice claro, no solo los sacerdotes, no solo los religiosos, también los laicos. Entonces, estamos llamados todos. Entonces, esa primera palabra, oh Dios, y luego viene esta otra palabra, tú eres mi Dios, dice. En esta expresión, ¿qué se encuentra? La profesión de fe. Es decir, el alma, la persona que somos nosotros, al levantarnos en la mañana, primero exultamos a Dios y después profesamos la fe. Tú eres mi Dios, es decir, estamos reconociendo que ese Dios es el Dios que nosotros hemos conocido, que es aquel Dios que camina junto con nosotros. Y para profesar la fe, ustedes saben, tenemos todo el catecismo y tenemos el credo. Uno profesa aquel que ha vivido el credo, por ejemplo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. De ahí viene la profesión de fe. La profesión dice, ¿por qué crees tú en Dios? Y la respuesta de este salmo es aquel que cree ya, aquel que ha profesado ya. En la iglesia primitiva, por ejemplo, hermanos, cuando las personas tenían que bautizarse, entrar a formar parte de la iglesia adulta, lo que tenían que hacer antes es profesar la fe. Y profesar la fe era decir por qué creemos en Dios, en la existencia misma. Y ahí era decir si Dios existe o no existe, si Dios actúa o no actúa en mi vida, por ejemplo. Es preciosísimo eso. Entonces, te estás levantando en la mañana, estás diciendo eso, ¿verdad? Tú eres mi Dios. ¿Y qué más dice aquí? Por ti madrugo. Ahí está haciendo referencia a la mañana. Por ti madrugo, dice. Mi alma está sedienta de ti. Es decir, lo primero que esa persona que somos nosotros, que somos tú y yo, lo primero que va a expresar al levantarse es eso, por ti madrugo. Es decir, todos los días me levanto, Señor, por ti. Pero después ahí viene una cosa interesante. Mi alma está sedienta de ti. Nosotros cuando nos levantamos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, después de hacer, de limpiarnos, todo eso, vamos a tomar un desayuno. Pero el alma está diciendo, mi alma está sedienta de ti. Es decir, al amanecer, al levantarse. Qué cosa más linda, ¿verdad? Tú eres mi Dios, por ti madrugo, es lo primero que hago. Y frente a esta realidad dirás, mi alma está sedienta de ti. ¿Sí? Pero no solo el alma, también el cuerpo. Es decir, existe ansiedad en el cuerpo por expresar que la presencia de Dios al inicio del día, al inicio de la mañana. Por eso el cristiano, la vida cristiana, lo primero que hace es rezar. Vas a salir a trabajar, lo primero que haces es rezar. Vas a ir a lejos, vas a ir a Viacha, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Creo que tenemos algunas hermanas de Viacha, me viene a la mente. Es un largo viaje. Lo primero que haces es rezar. ¿Cómo podemos rezar? Existen diferentes formas. Yo lo que estoy proponiendo es que podamos rezar con la liturgia de las horas. Porque ahí está cómo la iglesia nos va indicando cómo debemos rezar. Y están los salmos concretos para cada día.
Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Qué cosa más linda, como tierra agostada, reseca, ¿no? Agostada sin agua. Es decir, casi sin ti, Señor, al empezar el día me siento desfallecer. Me siento desfallecer. O sea, agostada sin agua. Esa tierra, ¿no? Que no tiene agua, o sea, si no tiene agua, ¿qué pasa? Esa tierra pues se va volviendo más seco y ahí ya no produce nada, ahí no da nada. El alma es así. Es decir, esa alma necesita de Dios. Necesitamos de Dios. Y finalmente, quiero ir a la última parte. ¿Sí? En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. ¿A qué está haciendo referencia? A la segunda parte de la oración cristiana, las vísperas. Es decir, así como en la mañana el alma estaba totalmente dispuesto y alegre porque se iba a encontrar con el Creador, con Dios mismo, en la noche, cuando va a terminar, ya está en el lecho, estamos en la cama, dice, eso se refiere, en el lecho me acuerdo de ti. Es decir, una vez que ha pasado el día, ahora que estoy por descansar, ¿sí? Dice, me acuerdo de ti. Y es así. Nadie puede ir a descansar sin dar gracias a Dios por los dones recibidos. Cuando llegas ahí y te pones a descansar, pasa por tu vida, ¿no? Todo lo que has vivido en el día. Qué cosas buenas has hecho, qué cosas malas has hecho, qué cosas te has olvidado, qué cosas, ciertos hechos que tal vez has tenido con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Todo eso viene cuando estás por descansar. Por eso dice, y velando medito en ti, ¿sí? Porque fuiste mi auxilio. Es decir, he terminado el día y Señor, estoy todavía con vida. Qué cosa más linda, porque hay personas que no van a llegar a ese día. Pero tú y yo estamos llegando. Y claro está, que el Señor nos encuentre en gracia. Hablaremos más adelante. Que el Señor nos encuentre en gracia, porque eso es un sello. Porque podrías mañana no despertar. Yo siempre duermo así. Cuando uno ve pasar los años, pues tiene que pensar eso, porque podría mañana no despertar. Tal vez un ataque al corazón, o simplemente te has dormido en el Señor y no despiertas. ¿Cuánta gente se ha dormido y no ha despertado? Entonces, ¿qué más dice aquí? Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. El alma no descansa, el cuerpo sí está descansando. El alma, que es espiritual, no descansa porque necesita de Dios. Y si nosotros sabemos alimentarla así como corresponde, imagínense ustedes la relación que va a tener ese alma con Dios, un mejor contacto, ¿verdad? Entonces, por eso quería hacer esta referencia a este salmo, porque dice muchísimo para nosotros. Ahora, el alma necesita de Dios, pero ¿esto de dónde nace? Yo pongo un ejemplo, aquí me viene el Salmo 42. El Salmo 42. El Salmo 42 dice, como la sierva anhela las corrientes de agua, así mi alma, Señor, te busca a ti. El Salmo 42. Como la sierva anhela corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Es cuando el pueblo está en el exilio. Todo el día me preguntan, dice el salmista, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Dice el salmista. Todo el día me preguntan. Es alma que está velando. Eso somos nosotros. Cuando seguimos este camino del Señor, a veces la gente te achaca y te dicen, si tú rezas, si estás con el Señor, pero mira cómo está tu familia, mira cómo está tu matrimonio. No sirve ir a la iglesia. La gente que ya no cree dice, no, ¿para qué vas a rezar? No sirve de nada rezar. Ir a la misa, ¿para qué vas a ir a la misa? No sirve de nada ir a la misa. Ir a un retiro, ¿para qué vas a ir a un retiro? No sirve para nada. Comulgar, ¿para qué vas a comulgar? No sirve para nada. Y ahí están los enemigos del alma que pueden estar en la casa. Puede ser tu hijo, tu esposo que no camina en la fe contigo, tus hijos que se han marchado de la fe y no creen más en ti.
no creen en el Señor. Y te dicen, pero mamá, o dicen, la mamá que haga sus cositas nomás, ¿no? Porque eso es lo que a la mamá le gusta, o al papá le gusta esas cositas. ¡Qué tristeza eso! El salmista está hablando de esa realidad que vivimos. Todo el día somos achacados frente a esa realidad de muerte en la que todos los días nos vamos a encontrar. ¿Dónde está tu Dios?, dice el salmista. ¿Dónde está tu Dios? Y en esa realidad dice, mi alma tiene sed de ti. Como la sierva anhela corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Por eso es importante, hermanos, ¿de dónde nace esa necesidad de Dios? ¿De dónde nace? ¿Cómo se da? Pues gracias a la vida espiritual. Solo el alma que es espiritual puede llegar a comprender los gemidos del alma. Por lo tanto, necesitamos ayuda de lo alto que nos permita descubrir la existencia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos aquí, la vida espiritual es la vida según el Espíritu. Sencillo, ¿verdad? Si alguien nos pregunta, ¿qué es la vida espiritual? Ahí está. La vida espiritual es la vida según el Espíritu. La existencia humana conducida por la parte más noble de uno mismo, que es el Espíritu, dado a los creyentes. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué Espíritu está hablando aquí? No, del Espíritu Santo. Nadie puede decir, ¿sí?, Jesús es Señor, dice, ¿no?, San Pablo, si el Señor no se lo permite, si el Espíritu Santo no está, ¿sí?, en esa persona. Nadie puede decir. ¿Qué más nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 683? Lo tienen ahí. Voy a leer la segunda parte y voy a completar con la primera parte al principio. Dice, para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraídos por el Espíritu Santo, lo que les decía. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Y después dirá, dice, este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Es decir, esto que hago o esto que hacemos, esta vida espiritual que estamos intentando vivir, que es el contacto con Dios de todos los días, no será posible, solamente será posible con el Espíritu Santo. Él hace posible que nosotros podamos dirigirnos a Dios porque no es sencillo. A muchas personas les cuesta rezar. Imagínense que tengas que rezar en la mañana, al mediodía, en la tarde. El vivir la fe no es sencillo. A muchas personas les cuesta muchísimo. Entonces, si no viene la ayuda de lo alto, que es la ayuda del Espíritu Santo, es difícil vivir la fe. Por eso dice, este conocimiento de fe no es posible sino el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Esta vida espiritual es también sinónimo de vida cristiana. Importante. Cuando estamos hablando esta noche de vida espiritual, estamos hablando de vida cristiana. Ya. En el sentido profundo de vida en Cristo. De vida en Cristo, es decir, en comunión con Cristo y según su palabra. Y ahí tengo dos textos, ¿no? 1 Corintios 2, 14 al 16 y 1 Corintios 3, 1 al 4. Yo quisiera que después lo lean, ¿no? Nos va a dar el tiempo, ya. Entonces, vida espiritual, sinónimo de vida cristiana, vida en Cristo. Es decir, en nosotros está Cristo. Podríamos decir que nosotros somos otros Cristos. Por eso Dios necesita de nosotros. Si Cristo no estuviera en nosotros, todo lo que hacemos sería vano, dice San Pablo. Todo sería vano, no serviría de nada. Ni el rezar no serviría, el hacer misión no serviría, el hacer este servicio de la comunión, el hacer este servicio de llevar la comunión a los enfermos, no tendría sentido si no fuese por Cristo y si no fuese por la fe. Porque la fe nos dice que esto que hacemos es verdad, que no perdemos el tiempo,
que cuando voy a visitar a un enfermo no pierdo el tiempo. Sí. Junto conmigo, yo llevo a Cristo. Es Cristo que va conmigo y alguien va a tocar a Cristo. ¡Qué precioso! Ese enfermo va a tocar a través de ti a Cristo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la hemorroísa? Perdón, la mujer de los flujos de sangre. Cuando está Cristo con la gente, lleno de la gente, y alguien toca, y en medio de la multitud dice Cristo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen, pero Señor, ¿cómo vamos a saber quién te ha tocado en medio de tanta gente? Esta mujer había dicho, y si tan solo toco, ¿no?, las orlas de su manto me sanaré. Y fue así. Y Cristo se vuelve, ¿no? Jesús se vuelve, dice, ¿quién he sido yo? Mujer, tu fe te ha salvado. Esa es nuestra misión de un ministro de comunión. Cuando tú llevas a Cristo, ese enfermo va a tocar a Cristo. Es más, ese Cristo va a entrar en la vida de esa persona. Ese enfermo va a ser otro Cristo. Otro Cristo. Por eso, todo lo que hacemos, esta vida espiritual sin Cristo no se puede hacer. Sin una vida de oración no se puede hacer. Es imposible. Por eso no cualquiera también lo puede hacer. Ahora, con esto vamos cerrando un poquito esta parte de la vida espiritual. Por tanto, en el sentido más usual, la vida espiritual se ha convertido hoy con las relativas matizaciones en sinónimo de, para que lo entendamos mejor, ¿no?, vida interior, vida cristiana, vida evangélica, vida virtuosa, vida de perfección o de santidad, también podamos llamarlo, ascesis mística, con todas sus exigencias y componentes. Entonces, eso es importante para nosotros, para que podamos entender con bastante claridad esto que se nos está indicando. Sigamos entonces. Ahora, una vez definido la vida espiritual, es bueno también que hagamos una diferencia aquí entre la devoción y la vida espiritual. No me voy a detener mucho porque no es el tema de hoy. Simplemente voy a leer esto que dice San Francisco de Sales. ¿Ya? No lo veo muy bien aquí, lo voy a leer de aquí. Dice, las gentes de Saúl buscaban a David. A ver si puedo leer un poco de aquí. Ahora sí. Las gentes de Saúl buscaban a David en su casa. Ustedes saben, está el contexto, ¿no? Saúl busca para matarlo a David. Se vuelve loco Saúl, ¿no? El rey Saúl. Y como loco lo busca para matar a David. Y Mical, eso es lo que dice, ¿no? Mical metió una estatua en la cama, lo cubrió con las vestiduras de David y les hizo creer que era el mismo. Entonces, David que yacía enfermo, ¿no? Era que David yacía enfermo, ¿no? Cuando entran a buscarle, encuentran esa estatua. Ya. Dice el santo, ¿no? San Francisco de Sales dice, así muchas personas se cubren con ciertas acciones exteriores propias de la devoción. Es decir, la devoción tiene que ver con eso, con hechos exteriores, con hechos concretos, pero no es la vida espiritual en sí. Es lo que está diciendo el santo. Propias de la devoción, y el mundo cree que son devotas y espirituales de verdad, pero en realidad, dice, no son más que estatuas y apariencias de devoción. El santo lo escribió en un libro que se titula Introducción a la verdadera devoción, de San Francisco de Sales. Es largo el texto, es muy linda porque tiene muchos elementos para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y por eso hace esta matización. Segunda matización que quiero hacer. La devoción vive en el temor y la espiritualidad vive en el amor. Es una gran diferencia. Con eso quiero decir una cosa importante, hermanos, aquí entre paréntesis. Con eso no quiero decir que las devociones sean malas. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las devociones están muy unidas a la religiosidad popular. Y la religiosidad popular ha hecho muchísimo en este país, sobre todo. ¿Qué sería sin la religiosidad popular? Ya. Entonces es importantísimo. Pero debemos quitar, ¿no?, ese matiz que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese matiz que tiene es que el devoto vive del temor.
Yo recuerdo, yo he vivido en un pueblo, soy de un pueblo bien chiquitito que se llama San Carlos. Ya el pueblo ahora no existe. Cuando era un niño estaba el Tata Santiago y teníamos que llevar el Tata Santiago a otro pueblo que es a media hora, se llama Santiago también el pueblo. Ya. Y claro está, la gente por el temor que tenía que el Tata Santiago los castigue, no podíamos mover al Tata Santiago. Porque decía, nos va a castigar, ¿no? Porque el tatita no le gusta que le mueva. ¿Y cuánta gente vive así hoy día, ¿no? Esa devoción. ¿Sí? Esa piedrita que voy a sacar por devoción a la Virgen de Urcupiña porque me va a dar tal cosa. O voy a caminar hasta Copacabana. ¿Sí? Por eso el San Francisco de Sales dice que qué terrible es vivir la devoción. O Filotea, dice, porque él está escribiendo, cuando escribe el libro, ¿no? La verdadera devoción, escribe a Filotea, que era como su prima. Y su prima le dice, ¿cómo puedo vivir la vida espiritual? Y él escribe justamente este texto. Y le dice justamente haciendo referencia a esto, ¿no? Que debemos quitar ese ropaje que hace daño. Porque a veces, ¿no? En esa vida devota esa persona vive su fe de esa manera, pero después sigue ejerciendo violencia en la casa, sigue siendo un egoísta, ¿sí? Su vida sigue normal, es decir, un momento se detiene, pero después toda su vida de pecado está ahí. En cambio, la espiritualidad no vive en el amor. Cuando habíamos dicho el Salmo 62, ¿no? Esa alma se levanta agradecida porque ama a Dios, ya no teme a Dios. Imagínense que un día yo deje de rezar, ¿Dios me va a castigar? No me va a castigar Dios porque no he rezado. Imagínate que estabas enfermo, estabas mal y no tenías ni siquiera ganas de levantar el salterio. Y estabas totalmente desanimado porque, no sé, tal vez tienes una enfermedad terrible que ni siquiera quieres rezar. ¿Tú crees que Dios te va a dar un sopapo por decir, oye, ¿por qué no has hecho? No. La espiritualidad es vivir en el amor de Dios, es sentir el amor de Dios. Esa es la gran diferencia entre la devoción y la espiritualidad. Por eso dirá el Papa Francisco, gran tarea que tenemos nosotros para evangelizar la religiosidad popular. Algo que todavía no se hace hasta ahora, no se puede hacer. No podemos avanzar en la evangelización. Cuesta muchísimo. Pero yo creo que a la larga se va a dar. Entonces, con esas aclaraciones hechas, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo llevar la vida espiritual? ¿Cómo podemos llevar la vida espiritual? Mi experiencia personal, queridos hermanos, está centrada en estos tres componentes. Palabra, liturgia y comunidad. Importante. Esto no quiere decir ahora que todos deban vivir de esa manera. ¿Ya? Eso no quiere decir, no vamos a hacer ninguna imposición. Simplemente que mi vivencia de mi espiritualidad, porque yo tengo una comunidad de fe, está enraizada en estos tres pilares. ¿Sí? Palabra, liturgia y comunidad. ¿A qué hacen referencia ese trípode? Es como un trípode, así, como aquí, donde está la cámara, un trípode. Si le falta una pata del trípode se cae, ya no sirve. Entonces, una espiritualidad debe tener esos tres componentes. Primero, palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Contacto con la Sagrada Escritura. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que nosotros como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión no podemos prescindir en nuestra vida de la Sagrada Escritura. Yo quisiera preguntarte, ¿en dónde está tu Biblia en tu casa? ¿En qué lugar lo tienes? ¿Dónde lo tienen? ¿En la mesa de noche? Sí, ¿verdad? Tiene que estar al lado de la mesa de noche, ahí. Ahí. Está cerca donde pasas gran parte del tiempo, ahí tiene que estar. Y constantemente debemos estar, ¿verdad?, recurriendo a la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que el Señor nos vaya hablando constantemente. Entonces, una espiritualidad, ¿no?, sin la palabra o desarraigado de la palabra no es espiritualidad. Alguien que me diga, yo tengo mi espiritualidad, pero jamás lee la Biblia, hermano, estás equivocado. ¿Sí? Estás equivocado. ¿Sí? Y eso no lo digo yo.
Eso lo dicen los documentos de la Iglesia, eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Liturgia, el segundo componente, liturgia. ¿A qué se refiere? A la liturgia eucarística. Para vivir mi espiritualidad, gran parte de ella está en la liturgia eucarística. O sea, yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Mañana vamos a hablar de la Eucaristía. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Entonces nuestra espiritualidad debe estar centrada. Por eso la asistencia a la Eucaristía de todos los domingos para nosotros es sagrado. Llueve, truene, lo que sea, como se dice, ¿no? Tú debes estar en la Eucaristía. Es tan importante esto, hermanos. Quiero comentarles algo muy lindo. Está aquí mi esposa. Nosotros tenemos 5 hijos. Ya. Nosotros pertenecemos a una comunidad donde celebramos las Eucaristías así sagradamente, ¿sí? Sagradamente, con nuestras comunidades. Y claro, mi esposa estaba embarazada, ¿no? De los 5. Yo recuerdo que ninguna de ellas así, a pesar del embarazo, decía no voy a ir. Así con la tremenda panza, con los 3 chicos, con los 4 chicos, cuando ya teníamos 4, estábamos yendo al templo. ¿Cuánta gente hoy día, no? Cuando dice, no, estoy pequeño, no puedo salir. No sé si ustedes han escuchado a sus hijos, a sus nietos. No, mamá, no voy a salir porque tengo que cuidar al pequeño. No, tienes que llevar al pequeño. Tienes que ir con él, con ella. Tienes que ir con el esposo, con la esposa. Esa es la gran lucha también que tenemos nosotros, ¿no? Porque a veces el ministro está solo, ¿no? O a veces la ministra es sola. Es decir, esa ministra vive su fe de una manera tan honda, tan profunda, pero el esposo es un gnóstico. Si yo tengo una hermana de comunidad así, el esposo ya se murió, pero los años que ha sufrido porque su esposo era gnóstico, jamás se ha acercado a la iglesia y sufría enormemente porque veía otros matrimonios que venían con sus esposos y sufría enormemente, siempre nos lo decía. Y al final, pues el esposo murió. Imagínense, entonces, no puede faltar la liturgia eucarística, hermanos. Este es un combate, veremos más adelante esto. Es un combate. Cuando tu esposo no quiere ir, o tu esposa no quiere ir, o cuando el domingo dejas a otras cosas para no ir a la Eucaristía. El domingo no voy a ir porque no me toca dar la comunión. Un ministro no puede hacer eso. No voy a ir el domingo porque no tengo que dar la comunión. No, eso no. Es más, tenemos que estar ahí puntualitos. ¿Sí? Porque nuestra vida de fe depende de este pilar. Y finalmente la comunidad de personas. La misma iglesia es gran comunidad de comunidades. ¿Sí? Un ministro extraordinario no puede ser un llanero solitario. Perdón que exprese este término. ¿Sí? No. Debe tener una comunidad. Debemos tener una comunidad de fe con otros hermanos donde nos apoyemos los unos a los otros. Es necesario. Es un requisito fundamental. Entonces, son esos 3 pilares que son importantes de la vida espiritual, hermanos. Si tenemos estos 3 componentes, según mi experiencia personal, porque pueden haber otras, pueden haber. Por ejemplo, está la espiritualidad ignaciana, que tiene su forma de vivir. La espiritualidad carmelitana, por ejemplo, tiene su forma de vivir. Sí. Por ejemplo, es muy apreciado la espiritualidad ignaciana, ¿no? De San Ignacio. Los retiros espirituales de San Ignacio son muy lindas, son preciosas. Entonces, esa también es una espiritualidad. Y así nos vamos a encontrar con diversas espiritualidades que tenemos en la iglesia. Pero todas ellas no pueden prescindir al menos de 2, ¿no? La palabra y la liturgia. No pueden, cualquier espiritualidad que prescinda de esas cosas no es espiritualidad, por más grande que sea, que me digas. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿ya? Hacer este énfasis. Seguimos. Ahora, tengo la imagen de un monasterio. ¿Quién puede vivir así? Tal vez preguntarán, ¿no? O sea, ¿quién puede vivir la liturgia de esa manera? Pues los monjes, en
en primera fila. Este es el monasterio de Leire, en España, está en Navarra. Yo así, por ciertos contactos, logré conocer la Fundación de Clausura, se llama, Fundación de Clausura. Es una fundación que cuida de todos los monasterios de España, que son un montón. ¿Y de cuál mejor, de cuál más precioso? Y esta foto que tengo es porque hemos participado de un encuentro donde nos han explicado cómo era la vida monástica, a qué hora se levantaban y a qué hora dormían. Por ejemplo, esta de Leire se levantan a las 6 de la mañana y empiezan con los maitines, vísperas, y siguen toda la liturgia de las horas. Y termina con las completas a las 9 de la noche, a esa hora se acuestan. ¿Cuántas horas le dedican ellos a la oración y cuántas horas al trabajo? Y ahí tienen la gran regla de San Benito, ¿no? Ora et labora. Es decir, ora y trabaja. Y creo que es una regla preciosa que también viene muy bien para nosotros, porque los laicos trabajamos. Y en medio del trabajo tenemos que estar rezando, ¿sí? Constantemente diciendo. Yo, por ejemplo, cuando subía ahora de casa aquí, venía rezando, lo que he dicho: Señor, acompáñame esta noche, por favor. Y a mí me gusta rezar esta oración que nos han enseñado, ¿no? Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Venía repitiendo así, ¿no? Ahí en el transporte, ¿sí? Así llegué. Y tenemos que ser así, ¿sí? O sea, la vida cristiana es así, es decir, tenemos que estar imbuidos de Cristo siempre, todo el tiempo, incluso en el trabajo. No sé si a ustedes lo pasa, yo tengo un taller y a veces estoy en el taller y a veces mi mente se va, porque las cosas del Señor, cuando uno las gusta, ya están ahí. Y de repente tus pensamientos ya te van llevando, estás haciendo y de repente tu mente está en el Señor. Estoy pensando en un salmo, estoy pensando en un canto, estoy pensando en algo que tal vez dijo el Papa Francisco. O sea, mi mente está ahí. Sí. Entonces, eso es importante. Entonces, decía esto en relación a estos monjes, que ellos viven la liturgia de las horas de una manera cabal, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Es verdad que nosotros no podemos hacer, ¿no?, todas las horas. Ellos dicen: ¿cuántas horas le dedican a la oración? 6 horas. Al trabajo, 6 horas, más o menos equilibrado. Hay algunos monasterios que le dedican más horas. Hay otro monasterio, por ejemplo, que se levantan a las 4:30 de la mañana, porque los maitines son a las 5. Aquí me viene a la mente una cosa muy linda. Cuando estos chicos del Seminario Redentores Mater, cuando estaban en Irpaví, lo hemos visto nosotros, ¿no? Se levantaban a las 5 de la mañana estos chicos, que van a ser sacerdotes. 5 de la mañana se levantaban y empezaban a rezar, ¿sí?, con el oficio de la lectura. Primero se reza el oficio de la lectura, después vienen las laudes. Entonces, lo importante que es eso, ¿sí? Por supuesto, los sacerdotes, ellos están mucho más llamados a vivir de una manera más rígida, ¿no?, la liturgia de las horas. Pero nosotros también, lo vuelvo a repetir, hermanos. Ahora bien, tenemos que encontrar de dónde viene ahora ese deseo. O sea, ¿de dónde nace de que yo pueda tener un encuentro con el Señor? ¿De dónde me viene para que yo pueda tener un contacto con el Señor? Ese gusto por lo espiritual, vamos a llamar. ¿De dónde me nace? Pues vamos a citar al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 27. ¿Ya? Dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Qué cosa más linda, hermanos. ¿De dónde nace eso? Es decir, llevamos en el corazón el deseo de Dios, porque de Él hemos venido. Somos sus criaturas. Sí, somos sus criaturas. En nosotros reside Dios, decía San Pablo, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo. Sí. Con eso está diciendo todo, absolutamente Dios. Que está diciendo que Dios habita en cada uno de nosotros, siempre.
Por eso el catecismo, van a leer ustedes, yo les invito a que lo lean, este número 27, el título dice, el hombre es capaz de Dios, dice. Es decir, ¿es posible que el hombre tenga una relación con Dios? Sí, es posible. Dios le ha otorgado esa capacidad. Entonces, ese deseo espiritual que nosotros tenemos de estar con el Señor, ¿de dónde nace? Nace de nuestro corazón donde habita Dios. Simplemente por eso Dios constantemente dice, va llamando a la vida del hombre para que el hombre le dé una respuesta. Es más, por eso más adelante el catecismo, en el número 26, el catecismo va a dar una definición de la fe preciosa. ¿Sí? Una respuesta preciosa. Va a decir más o menos así. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y le muestra el sentido último de su vida. O sea, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Es decir, todos los días Dios se va revelando en la vida del hombre. La respuesta es la fe. Entonces, por eso yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Qué cosa más linda. ¿Y de dónde nace? De ese deseo de Dios que está inscrito en el corazón del hombre. Por eso hemos hecho esta canción. Ahora me entenderán por qué hemos hecho esta canción. No tarde te amé. Hermosura, siempre antigua y siempre nueva. ¿Quién dijo eso? San Agustín. ¿Sí? San Agustín. ¿Cuándo nació San Agustín? El 434 más o menos. 454. ¿Sí? Y va a decir, en esa su búsqueda que tiene San Agustín, porque San Agustín se convierte a la edad de 32 años. Cuando él ya tenía una profesión, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, había estudiado leyes, ha estudiado filosofía, era un erudito el tipo, pero tenía una vida, ¿no?, muy mala. Y en esa su realidad, él busca a Dios. Y en las confesiones va a decir esta hermosa oración. Cuando ya se ha encontrado con el Señor va a decir, qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. ¿Quién es esa belleza? ¿No? Es Dios mismo. Y tenemos otro ejemplo, esta otra, dice, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Este santo, esta persona lo han canonizado el domingo pasado. ¿Quién es? Charles de Foucauld. La han canonizado el domingo. ¿Sí? Yo he seguido un poco su biografía porque me encanta la vida de este hombre. Porque él ha vivido en el desierto. Charles de Foucauld ha vivido en el desierto. Y ha sido inspirador de muchas obras, de muchas espiritualidades, Charles de Foucauld. Y él se convierte a la edad de 28 años. Él era militar. Y empieza igual, ¿no? Muere su abuelo a los 20 años, queda con toda la herencia y empieza a hacer de su vida un poncho, como se dice. Pero cuando va a tener esa búsqueda, él empieza a tener una búsqueda, ¿saben por qué? En Marruecos. Cuando ve cómo los musulmanes rezan, todo el día están los musulmanes rezando. Es increíble hasta ahora. Cuando uno va a Jerusalén, ponen unos parlantes, ¿no? Y ahí están, a todo rato, llamando a la gente a rezar. Y dice que esto le sorprende muchísimo a Charles de Foucauld. Y empieza su búsqueda de Dios. Y cuando el padre, que era su confesor, le dice, ve a la Eucaristía, le dice, pero no entiendo la Eucaristía, tú ve a la Eucaristía. Y va a la Eucaristía y en esas meditaciones que tiene, se encuentra con el Señor y se da su conversión. Y dirá, en esas oraciones es donde dice, Dios mío, está en su desesperación, dice, Dios mío, si existes, haz que te conozca. ¿Acaso no es la realidad de muchas personas esto, hermanos? ¿Acaso en nuestra desesperación nosotros no decimos, Señor, estoy en esta terrible enfermedad, sálvame, no puedo más con esto, si existes, Señor, sálvame? ¿Cuánta gente que está en la enfermedad dice, Señor, sácame de este cáncer? No quiero, sálvame, cúrame de este cáncer. Por eso la tercera columna, que está con el signo de interrogación, te vas a colocar tú ahí. Te vas a colocar tú.
Y te vas a responder, ¿yo cuándo le he buscado al Señor y el Señor me ha respondido? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Cuándo ha sido el encuentro que he tenido yo con el Señor? ¿Eres un buscador de la verdad y de la felicidad o no? ¿O pasas la vida como cualquier otra, vegetando todos los días que pasen los años? ¿O es que eres alguien en constante búsqueda? No, ¿verdad? Un cristiano es aquel que está en constante búsqueda, hermanos. Porque todos los días somos llevados, dice, a la muerte, dice San Pablo, todos los días. Todos los días tu fe es puesta a prueba. Sales a la calle, tu fe es puesta a prueba. Estás en el trabajo, tu fe es puesta a prueba. Todos los días. Por eso qué lindo, creo que aquí incluso viene mucho mejor todavía el Salmo 42. Cuando dice, ¿verdad? Todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Todos los días me dicen. Por eso, en esta diapositiva yo quiero que lo trabajen después en su casa. Se sienten y digan, ¿cuándo he tenido yo el encuentro con el Señor? ¿Cuándo ha sido? Sí. Y si no hemos tenido el encuentro con el Señor así de verdad, sí, así tan cierto como estoy yo aquí y ustedes allí, necesitamos tener ese encuentro. Lo necesitamos con urgencia. Siempre es necesario tener ese encuentro, hermanos. Siempre. A mí mi vida, por ejemplo, se me ha movido terriblemente cuando alguien murió. No saben en la crisis que he entrado, el año 2019. ¿Sí? Cuando murió una persona muy querida. No saben en la crisis que entré. Me duró un año. ¿Sí? Y de esa crisis es todo esto. Yo estaba con el pelo negro y en un año he aparecido así. Y sé que ha sido ese sufrimiento ahí. Y él ha encontrado al Señor. Es así. Por eso es importante vivir todos los días, encontrarse con el Señor. Todos los días necesitamos encontrarnos y vivir esta realidad, buscar la verdad, siempre. Porque en la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, ¿verdad? Es así, lo necesitamos. Entonces, es un trabajo que les dejo para la casa. Ahora bien, esta vida espiritual, la base de la vida espiritual es la vida de gracia. ¿Sí? Es la vida de gracia. Sin la vida de gracia es imposible poder agradar a Dios. Como dice aquí, la vida espiritual es una gracia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1996 dirá lo siguiente: la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. En el fondo podríamos decir que la vida de gracia es la vida en Cristo. ¿Qué más nos dice el Catecismo? En el 1997, la gracia es una participación en la vida de Dios, todavía más explícito. Y más adelante, ¿qué más dirá? La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. Para empezar todo, necesitamos de la vida de gracia. Es la presencia de Dios mismo, ¿sí?, en nuestro ser, en nuestro existir. Por eso, no sé cómo estamos con el tiempo. Ya estamos con el tiempo, ya estamos. Ya. Entonces me voy a quedar aquí, hermanos, porque tengo todavía algunas diapositivas, pero de alguna manera me voy a ver de explicarles esta parte. Ya. Esta es la parábola del sembrador. Porque la parábola del sembrador explica muy bien qué es la vida de gracia. Y tengo algunas láminas más adelante, cómo podemos explicar mejor esta vida de gracia. Porque ¿qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Sí? Esa palabra que Dios ha anunciado, ¿sí?, ha caído en el camino, ha caído en el pedregal, ha caído en los abrojos o ha caído en tierra buena. ¿Sí? Y esto tiene muchísimo que ver con la gracia. Sin la gracia no podemos agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Porque lo contrario a la gracia es el pecado. ¿Sí? Lo contrario a la gracia es el pecado.
Y el pecado te quita totalmente de la comunión con Dios, totalmente. Nos impide ser felices, entrar en contacto con Él. Entonces, hago un pequeño resumen para que puedan entenderlo, queridos hermanos. Yo veré de alguna manera de poder desarrollarlo y darles a conocer esta parte. Bien, yo con eso termino entonces esta noche. Hermanos, les doy las gracias por su atención.